Bueno, aquí está la hoja milimetrada con lo que deben hacer. Entonces la idea es que, como les había mencionado, tomen la hoja de manera horizontal y busquen la mitad. Entonces esta hoja va hasta el 28, pues la mitad es el 14, y ahí trazan el eje Y. De este lado tiene 20, entonces van a la mitad que es 10 y trazan el eje X, ya para que el plano les quede ubicado de forma en la mitad, de forma centrada. En el eje X van a ir colocando los ángulos que les di: 15, 30, 45, 60, 75, de 15 en 15 hasta llegar a 180, positivos y negativos. Y fíjense que la distancia entre uno y otro es la misma. Deben ser cuidadosos con eso. Y en el eje Y es lo mismo, pero van del 0 al 1. Porque recuerden que la función seno ni coseno pasan de 1 nunca, ni de -1. Yo no lo hice, pero así como aquí es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pues aquí -0,1, -0,2, -0,3, etcétera. Y igual, las distancias son las mismas. Por otra parte, en la parte trasera de la hoja deben tener esta tabla con todos los ángulos y con el dato al frente de cada ángulo. Yo aquí la hice muy rápido, pero pues ustedes la hacen más organizada. Entonces escriben los datos y van calculándole el seno a cada número. Entonces seno de -180 es 0, seno de -165 es -0,25, etcétera. La llenan toda. Debe estar en la parte trasera de la hoja. Una vez que han completado la tabla, entonces empiezan a graficar los puntos. Entonces, si seno de 0 les da 0, pues ubican punto en 0. Si seno de 15 les da si seno de 15 les da 0,25, entonces van al 15 en X y 0,25 en Y y trazan punto. Así trazan todos los puntos y al final pues hacen la curva correspondiente. La La justificación para que lo hagan en hojas milimetradas es que deben ser suficientemente exactos, es decir, si el seno de 15 da 0, voy a escribirlo 0,258, en el cuaderno, en las hojas cuadriculadas del cuaderno, uno solamente puede hacer una aproximación, pero aquí como tienen cuadritos muy pequeños, pues pueden contar y ubicar con mucha exactitud este valor. Eso les va a ayudar para que la curva al final les quede bien hecha. Y esa es la razón por la que deban hacerlo en hojas milimetradas. Una vez tienen la función seno, pues ya en clase vimos cómo les debe quedar. Recuerden que ya sube hasta el 1 y baja hasta el -1, y en los negativos baja y sube. Deben En la gráfica deben notarse los puntos que ustedes colocaron, ¿sí? Mejor dicho, eh, parte de lo que revisaré es que la curva quede bien hecha, que los puntos estén bien ubicados y que la tabla de atrás esté completa y bien diligenciada. Una vez hacen seno, repiten exactamente lo mismo, pero para coseno, y ya saben que les da una gráfica parecida, pero que arranca es en 1. Seno arranca en 0, coseno arranca en 1. Para la tangente va a cambiar un poco. Para la tangente igual, cogen la hoja milimetrada de forma horizontal, trazan el eje X, colocan los mismos números en el eje X, trazan el eje Y, pero en el eje Y no va a ir de 0 a 1, va a ir un poco más extenso. Aquí está la gráfica de la tangente hecha en computador, y entonces miren que la tangente pasa del 1, y llega al 2, ¿sí? Y de hecho ya sigue infinitamente, pero ustedes como la van a graficar del 0 a 180 grados, es decir, de este punto a este punto, pues basta con que la hagan hasta 2 y ya. Es decir, que el eje Y no va a ir hasta 1, sino que va a ir hasta 2, hasta -2 en Y. Pero en X sí se mantienen los valores que les di inicialmente. Miren cómo queda la gráfica de tangente. Es una curva bastante distinta. Y fíjense que en pi medios radianes, es decir, en 90 grados, queda vacía. Queda vacía. Hay un vacío. Y aquí igual en menos pi medios, es decir, en -90,
también queda vacía. Esa es entonces la manera como deben realizar las tres gráficas de las funciones trigonométricas.